La ciudad de las bestias por Isabel Allende, capítulo 4. El río Amazonas. Kate y Alexander Code iban en un avión comercial sobrevolando el norte de Brasil. Durante horas y horas habían visto desde el aire una interminable extensión de bosque, todo el mismo verde intenso, atravesada por ríos que se deslizaban como luminosas serpientes. El más formidable de todos era el color café con leche. El río Amazonas era el más ancho y largo de la Tierra, 5 veces más que ningún otro. Solo los astronautas de viaje a la Luna han podido verlo entero desde la distancia, leyó Alex en una guía turística que le había comprado su abuela en Río de Janeiro. No decía que esa inmensa región, último paraíso del planeta, era destruida sistemáticamente por la codicia de empresarios y aventureros, como había aprendido él en la escuela. Estaban construyendo una carretera, un tajo abierto en plena selva, por donde llegaban en masa los colonos y salían por toneladas las maderas y los minerales. Que le informó a su nieto que subirían por el río Negro hasta el Alto Orinoco, un triángulo casi no explorado donde se concentraba la mayor parte de las tribus. De ahí se suponía que provenía la bestia. En este libro dice que esos indios viven como en la edad de piedra. Todavía no han inventado la rueda, comentó Alex. No la necesitan, no sirve en ese terreno, no tienen nada que transportar y no van apurados a ninguna parte, replicó Kate Code, a quien no le gustaba que la interrumpieran cuando estaba escribiendo. Había pasado buena parte del viaje tomando notas en sus cuadernos con la letra diminuta y enmarañada como huellas de moscas. No conocen la escritura, agregó Alex. Seguro que tienen buena memoria, dijo Kate. No hay manifestaciones de arte entre ellos. Solo se pintan el cuerpo y se decoran con plumas, explicó Alex. Les importa poco la posteridad o destacarse entre los demás. La mayoría de nuestros llamados artistas deberían de seguir su ejemplo, contestó su abuela. Iban a Manaos, la ciudad más poblada de la región amazónica, que había prosperado en tiempos del caucho, a finales del siglo XIX. Vas a conocer la selva más misteriosa del mundo, Alexander. Ahí hay lugares donde los espíritus se aparecen a plena luz del día, explicó Kate. Claro, como el abominable hombre de la selva que andaban buscando, sonrió su nieto. Lo llaman la bestia. Tal vez no sea un ejemplar, sino varios, una familia o una tribu de bestias. Eres muy crédula para la edad que tienes, Kate, comentó el muchacho sin poder evitar el tono sarcástico al ver que su abuela se creía esas historias. Con la edad se quiere cierta humildad, Alexander. Mientras más años cumplo, más ignorante me siento. Solo los jóvenes tienen una explicación para todo. A tu edad se puede ser arrogante y no importa mucho hacer el ridículo, replicó ella secamente. Al bajar del avión en Manaus, sintieron el clima sobre la piel como una toalla empapada en agua caliente. Ahí se reunieron con los miembros de la expedición del International Geographic. Además de Kate Cole y su nieto Alexander, iban Timothy Bruce, un fotógrafo inglés con una larga cara de caballo y diferentes dientes amarillos de nicotina, con su ayudante mexicano Joel González y el famoso antropólogo Ludovic Leblanc. Alex imaginaba a Leblanc como un sabio de barba blanca y figura impotente, pero resultó ser un hombrecillo de unos 50 años, bajo, flaco, nervioso, con un gesto permanente de desprecio o de crueldad en los labios y unos ojos hundidos de ratón. Iba disfrazado de cazador de fieras al estilo de las películas, desde las armas que llevaba al cinto hasta su pesada bota y un sombrero australiano decorado con plumitas de colores. Kate comentó entre dientes que a LeBlanc solo le faltaba un tigre muerto para apoyar en el pie. Durante su juventud, LeBlanc había pasado una breve temporada en el Amazonas y había escrito un voluminoso tratado sobre los indios, que causó sensación en los círculos académicos. El guía brasileiro César Santos, quien debía irlos a buscar a Manaos, no pudo llegar porque su avioneta estaba descompuesta, así que los esperaría en Santa María de la Lluvia, donde el grupo tendría que trasladarse en barco. Alex comprobó que Manaos, ubicada en la confluencia entre el río Amazonas y el río Negro, era una ciudad grande y moderna con edificios altos y tráfico agobiante, pero su abuela le aclaró que ahí la naturaleza era indómita
y en tiempos de inundaciones aparecían caimanes y serpientes en los patios de las casas y en los huecos de los ascensores. Esa era también una ciudad de traficantes donde la ley era frágil y se quebraba fácilmente. Drogas, diamantes, oro, maderas preciosas y armas. No hacía ni 2 semanas que habían descubierto un barco cargado de pecado y cada pez iba relleno con cocaína. Para el muchacho americano, quien solo había salido de su país para conocer Italia, la tierra de los antepasados de su madre, fue una sorpresa ver el contraste entre la riqueza de unos y la extrema pobreza de otros, todo mezclado. Los campesinos sin tierra y los trabajadores sin empleo llegaban en masa buscando nuevos horizontes, pero muchos acaban viviendo en chozas, sin recursos y sin esperanzas. Ese día se celebraba una fiesta y la población andaba alegre como en carnaval. Pasaban bandas de músicos por las calles, la gente bailaba y bebía, muchos iban disfrazados. Se hospedaron en un moderno hotel, pero no pudieron dormir por el estruendo de la música, petardos y cohetes. Al día siguiente, el profesor LeBlanc amaneció de pésimo humor por la mala noche y exigió que se embarcaran lo antes posible, porque no quería pasar ni un minuto más de lo indispensable de esa ciudad desvergonzada, como la calificó. El grupo del International Geographic remontó el río Negro, que era de ese color debido al sedimento que arrastraba sus aguas, para irse a Santa María la Lluvia, una aldea en pleno territorio indígena. La embarcación era bastante grande, con un motor antiguo, ruidoso y humeante, y un improvisado teco de plástico para proteger del sol y la lluvia, que caía caliente como una ducha varias veces al día. El barco iba atestado de gente, bultos, sacos, racimos de plátanos y algunos animales domésticos en jaula o simplemente amarrados de las patas. Contaban con unos mesones, unas banquetas largas para sentarse y una serie de hamacas colgadas de palos, unas encima de otras. Tripulación y la mayoría de los pasajeros eran caboclos, como se llama la gente del Amazonas, mezcla de varias razas, blanco, indio y negro. Iban también algunos soldados, un par de jóvenes americanos, misioneros, mormones y una doctora venezolana, Omaira Torres, quien llevaba el propósito de vacunar indios. Era una bella mulata de unos 35 años, con cabello negro, piel color ámbar y ojos verdes almendrados de gato. Se movía con gracia como si bailara al son de un ritmo secreto. Los hombres la seguían con la vista, pero ella parecía no darse cuenta de la impresión que su hermosura provocaba. Debemos ir preparados, dijo LeBlanc, señalando sus armas. Hablaba en general, pero era evidente que se dirigía solo a la doctora Torres. Encontrar la bestia es lo de menos. Lo peor serán los indios. Son guerreros brutales, crueles y traicioneros, tal como describo en mi libro. Matan para probar su valor y mientras más asesinatos cometen, más alto se colocan en la jerarquía de la tribu. ¿Puede explicar eso, profesor?, preguntó Kate Code, sin dimular su tono de ironía. Es muy sencillo, señora. ¿Cómo me dijo que era su nombre? Kate Code, aclaró ella por tercera o cuarta vez. Aparentemente el profesor LeBlanc tenía mala memoria para los nombres femeninos. Repito, muy sencillo. Se trata de la competencia mortal que existe en la naturaleza. Los hombres más violentos dominan las sociedades primitivas. Supongo que ha oído el término macho alfa entre los lobos. Por ejemplo, el macho más agresivo controlaba a todos los demás y se queda con las mejores hembras. Entre los humanos es lo mismo. Los hombres más violentos mandan, obtienen más mujeres y pasan sus genes a los más hijos. Los otros deben conformarse con lo que sobra. ¿Entiende? Es la supervivencia del más fuerte, explicó LeBlanc. Quiere decir que lo natural es la brutalidad. Exactamente. La compasión es un invento moderno. Nuestra civilización protege a los débiles, a los pobres, a los enfermos. Desde el punto de vista de la gente, es un terrible error.
Por eso la raza humana se está degenerando. ¿Qué haría usted con los débiles en la sociedad? Profesor, preguntó ella. Lo que hace la naturaleza, dejar que perezcan. En ese sentido, los indios son más sabios que nosotros, replicó Leblanc. La doctora Omaira Torres, quien había escuchado atentamente la conversación, no pudo menos que dar su opinión. Con todo respeto, profesor, no me parece que los indios sean tan feroces como usted los describe. Por el contrario, para ellos la guerra es más bien ceremonial. Es un rito para probar el valor. Se pintan el cuerpo, preparan sus armas, cantan, bailan y parten a hacer una excursión del chabono de otra tribu. Se amenazan y se dan unos cuantos garrotazos, pero rara vez hay más de uno o dos muertos. En nuestras civilizaciones al revés. No hay ceremonia, solo masacre, dijo. Voy a regalarle un ejemplar de mi libro, señorita. Cualquier científico serio le diría que Ludovic Leblanc es una autoridad en este tema, le interrumpió el profesor. No soy tan sabia como usted, sonrió la doctora Torres. Soy solamente una médica rural que ha trabajado más de 10 años por estos lados. Créame, mi estimada doctora, esos indios son la prueba de que el hombre no es más que un mono asesino, replicó Leblanc. ¿Y la mujer? Interrumpió Kate Code. Lamento decirle que las mujeres no cuentan para nada en las ciudades primitivas. Son solo botín de guerra. La doctora Torres y Kate Code intercambiaron una mirada y ambas sonrieron divertidos. La parte inicial del viaje por el Río Negro resultó ser más que nada un ejercicio de paciencia. Avanzaban a paso tortuga y apenas se ponía el sol debían detenerse para evitar ser golpeados por troncos que arrastraba la corriente. El calor era intenso, pero al anochecer refrescaba y para dormir había que cubrirse con una manta. A veces, donde el río se presentaba limpio y calmado, aprovechaban para pescar o nadar un rato. Los 2 primeros días se cruzaron con embarcaciones de diversas clases, desde lanchas a motor y casas flotantes hasta sencillas canoas talladas en troncos de árbol. Pero después quedaron solo en la inmensidad de aquel paisaje. Ese era un planeta de agua. La vida transcurría navegando lentamente al ritmo del río, de las mareas, de las lluvias, de las inundaciones. Agua, agua por todas partes. Existían centenares de familias que nacían y morían en sus embarcaciones sin haber pasado una noche en tierra firme. Otras vivían en casas sobre pilotes a las orillas del río. El transporte se hacía por el río y la única forma de enviar o recibir algo era por radio. Al muchacho americano le parecía increíble que pudieran vivir sin teléfono. Una estación de manados transmitía mensajes personales sin interrupciones, así se enteraba de la gente de las noticias, sus negocios y sus familias. Río arriba circulaba poco el dinero. Había una economía de trueque, cambiaban pescado por azúcar o gasolina por gallinas o servicios por una caja de cerveza. En ambas orillas del río de la selva se alzaba amenazantemente. Las órdenes del capitán fueron claras: no alejarse por ningún motivo, porque bosque adentro se pierde el sentido de orientación. Se sabía de extranjeros que, estando a pocos metros del río, habían muerto desesperados sin encontrarlo. Al amanecer venían delfines rosados saltando entre las aguas y centenares de pájaros cruzados en el aire. También vieron manatíes, unos grandes mamíferos acuáticos cuyas hembras dieron el origen de la leyenda las sirenas. Por la noche aparecían entre los matorrales puntos colorados. Eran los ojos de caimanes espiando en la oscuridad. Un caboclo le enseñó a Alex a calcular el tamaño del animal por la separación de los ojos. Cuando se trataba de un ejemplar pequeño, el caboclo encandulaba con una linterna. Luego saltaba al agua y lo atrapaba, sujetándole la mandíbula con una mano y la cola con la otra. Si la separación de los ojos era considerable, lo evitaba como la peste. El tiempo transcurría lento, las horas se arrastraban eternas. Sin embargo, Alex no se aburría. Se sentaba en la proa del bote a observar la naturaleza, leer y tocar la flauta de su abuelo.
La selva parecía animarse y responder al sonido del instrumento. Hasta los ruidos de los tripulantes y pasajeros del barco se callaban para escucharlo. Esas eran las únicas ocasiones en que Kate Cole le prestaba atención. La, escri- la escritora era de pocas palabras. Pasaba el día leyendo, escribiendo en sus cuadernos y en general lo ignoraba o lo trataba como cualquier otro miembro de la expedición. Era inútil acudir a ella para plantearle un problema de mera supervivencia, como la comida, la salud o la seguridad, por ejemplo. Lo miraba de arriba para abajo como evidente desdén y le contestaba que hay dos clases de problemas, los que se arreglan solos y los que no tienen solución, así que no la molestara con tonterías. Menos mal su mano había sanado rápidamente, si no ella era capaz de resolver el asunto sugiriendo que se la amputara. Era mujer de medidas extremas. Le había prestado mapas y libros sobre el Amazonas, para que él mismo buscara la información que le interesaba. Si Alex le comentaba sus lecturas sobre los indios o le planteaba teorías sobre la bestia, ella replicaba sin levantar la vista de la página que tenía por delante. Nunca pierdes una buena ocasión para callarte la boca, Alexander. Todo en ese viaje resultaba ser tan diferente al mundo en el que el muchacho se había criado, que se sentía como un visitante de otra galaxia. Ya no contaba con las comodidades que antes usaba sin pensar, como una cama, baño, agua corriente y electricidad. Se dedicó a tomar fotografías con la cámara de su abuelo para llevar pruebas de vuelta a California. Sus amigos jamás creerían que había tenido en la mano un caimán de casi 1 metro de largo. Su problema más grave era alimentarse. Siempre había sido su quisquillo para comer y ahora le servían cosas ni siquiera sabía nombrar. Lo único que podía identificar a bordo eran frijoles en nata, carne seca, salada y café. Nada de lo cual le apetecía. Los tripulantes cazaron a tiros un par de monos y esa noche, cuando el bote atracó en la orilla, los asaron. Tenían un aspecto tan humano que se sintió enfermo a verlos. Parecían dos niños quemados. A la mañana siguiente pescaron un pirarucú, un enorme pez cuya carne resultó deliciosa para todos menos para él, porque se negó a probarla. Había, deci- había decidido a los 3 años que no le gustaba el pescado. Su madre, cansada de batallar para obligarlo a comer, se había resignado desde entonces a servirle alimentos que le gustaban. No eran muchos. Esa limitación lo mantenía hambriento durante el viaje. Solo disponía de bananas, un tarro de leche condensada y varios paquetes de galletas. A su abuela no le pareció importante que él tuviera hambre, tampoco a los demás. Nadie le hizo caso. Varias veces al día caía una breve y torrencial lluvia. Debió acostumbrarse a la permanente humedad, al hecho de que la ropa nunca se secaba del todo. Al ponerse en el sol atacaban nubes de mosquitos. Los extranjeros se defendían empapándose en la insecticida. Sobre todo Ludovic Leblanc, quien no perdió ocasión de recitar la lista de enfermedades transmitidas por insectos, desde tifus hasta malaria. Había amarrado un tupido velo en torno a su sombrero australiano para protegerse la cara y pasaba buena parte del día refugiado bajo un mosquitero que hizo colgar en la popa del barco. Los cablocos, en cambio, parecían inmunes a las picaduras. Al tercer día, durante la mañana radiante, la embarcación se detuvo porque hacía un problema con el motor. Mientras que el capitán procuraba arreglar el desperfecto, el resto de la gente se echó bajo el techo a descansar. Hacía demasiado calor para moverse, pero Alex decidió que era un lugar perfecto para refrescarse. Saltó al agua que le parecía baja y calma como un plato de sopa, y se hundió como una piedra. Solo un tonto prueba la profundidad con los 2 pies, comentó la abuela, cuando él asomó la cabeza en la superficie echando el agua hasta por las orejas. El muchacho se alejó nadando del bote. Le habían dicho que los caimanes prefieren las orillas y flotó de espalda en el agua tibia durante un largo rato, abriendo brazos y piernas, mirando el cielo y pensando en los astronautas que conocían su inmensidad. Se sintió tan seguro que cuando algo veló rozando su mano tardó
un incesante en reaccionar, sin tener idea qué clase de peligro acechaba. Tal vez los caimanes no se quedaban solo en las orillas. Después de todo, empezó a bracear con toda su fuerza de vuelta en la embarcación, pero lo detuvo en seco la voz de su abuela gritándole que no se moviera. Lo obedeció, lo obedeció por costumbre, a pesar que su instinto le advertía lo contrario. Se mantuvo a flote lo más quieto y entonces vio a su lado un pez enorme. Creyó que era un tiburón y el corazón se le detuvo, pero el pez dio una corta vuelta y regresó curioso, colocándose tan cerca que pudo ver su sonrisa. Esta vez su corazón dio un salto y debió contenerse para no gritar de alegría. Estaba nadando con un delfín. Los 20 minutos siguientes, jugando con él, lo hacía con su perro Poncho, fueron los más felices de su vida. El magnífico animal circulaba en su alrededor a gran velocidad. Saltaba por encima de él, se detenía a pocos centímetros de su cara, observándolo con una expresión simpática. A veces pasaba muy cerca y podía tocar su piel, que no era suave como había imaginado, sino áspera. Alex deseaba que ese momento no terminara nunca. Estaba dispuesto a quedarse para siempre en el río, pero de pronto el delfín dio un coletazo de despedida y desapareció. ¿Viste, abuela? Nadie me va a creer esto, gritó de vuelta en el bote, tan excitado que apenas podía hablar. Aquí están las pruebas, sonrió ella señalándole la cámara. También los fotógrafos de la expedición, Bruce y González, habían captado la escena. A medida que se internaban por el río Negro, la vegetación se volvía más voluptuosa, el aire más espeso y fragrante, el tiempo más lento y las distancias más incalculables. Avanzaba como el sueño por un territorio alucinante. De trecho en trecho en la embarcación se iba desocupando. Los pasajeros descendían con sus bultos y sus animales en las chozas o pequeños viorios de las orillas. Las radios a bordo ya no recibían mensajes personales de manados, ni atronaban con los ritmos populares. Los hombres se callaban mientras la naturaleza vibraba con una orquesta de pájaros y monos. Solo el ruido del motor delataba la presencia humana en la inmensa soledad de la selva. Por último, cuando llegaron a Santa María de la Lluvia, solo quedaba a bordo la tripulación del grupo International Geographic, la doctora Mayra Torres y dos soldados. También estaban los dos jóvenes mormones, atacados por atacados por alguna bacteria intestinal. A pesar de los antibióticos administrados por la doctora, iban tan enfermos que apenas podían abrir los ojos y a ratos confundían la selva ardiente con sus nevadas montañas de Utah. Santa María de la Lluvia es el último enclave de la civilización, dijo el capitán de bote, cuando recordó que del río apareció el Biorio. De aquí para adelante es un territorio mágico, Alexander, advirtió Kate Cora a su nieto. Quedan indios que no han tenido contacto alguno con la civilización, preguntó él. Se calcula que existen unos 2 o 3 mil, pero en realidad nadie lo sabe con certeza, contestó la doctora Omaira Torres. Santa María de la Lluvia se levantaba como un error humano en medio de una naturaleza abrumadora, que amenazaba con tragársela en cualquier momento. Consistía en una veintena de casas, un galpón que hacía las veces de hotel, otro más pequeño donde funcionaba un hospital atendido por dos monjas, un par de pequeños almacenes, una iglesia católica y un cuartel del ejército. Los soldados controlaban la frontera y el tráfico entre Venezuela y Brasil. De acuerdo a la ley, también debían proteger a los indígenas de los abusos de colonos y aventureros, pero en la práctica no lo hacían. Los forasteros iban ocupando la región sin que nadie se los impidiera, empujando a los indios más y más hacia las zonas inexpugnables o matándolos con impunidad. En el embarcadero de Santa María de la Lluvia los esperaba un hombre alto, con perfil afilado de pájaro, facciones viriles y una expresión abierta, la piel curtida por la intemperie y una melena oscura amarrada en cola en su nuca. Bienvenidos, soy César Santos y esta es mi hija Nadia, se presentó. Alex calculó que la chica tenía la edad de su hermana, Andrea, unos 12 o 13 años. Tenía el cabello crespo y alborotado, desteñido por el sol, los ojos y la piel color miel. Vestía shorts,
camiseta, unas chancletas de plástico, ya varias tiras de colores atadas en su muñeca, una flor amarilla sobre su oreja y una larga pluma verde atravesada en el lóbulo de la otra. Alex pensó que si Andrea viera esos adornos, los copiaría de inmediato, y que si Nicole, su hermana menor, viera el monito negro que la chica llevaba sentado sobre su hombro, se moriría de envidia. Mientras la doctora Torres, ayudada por dos monjas que fueron a recibirla, se llevaba a los misioneros mormones, mormones al difunto hospital. César Santos dirigió el desembarco de los numerosos bultos de la expedición. Se disculpó por no haberlos esperado en Manaos, como han acordado. Explicó que su avioneta había sobrevolado todo el Amazonas, pero era muy antigua y en las últimas semanas se le caían piezas de motor. En vista de que estaba a punto de estrellarse, decidió encargar a otro motor que debía llegar en esos días. Y agregó con una sonrisa que no podía dejar huérfana a su hija Nadia. Luego nos llevó al hotel, que resultó ser una construcción de madera sobre pilotes a orillas del río. Similar a las otras destartaladas casuchas de la aldea, cajas de cerveza se amontonaban por todos lados y sobre el mesón se alineaban botellas de licor. Alex había notado durante el viaje que a pesar del calor, los hombres bebían litros y litros de alcohol. Bebían litros y litros de alcohol a toda hora. Ese primitivo edificio serviría de base de operaciones, alojamiento, restaurante y bar para los visitantes. A Kate Code y el profesor Ludovic Leblanc le asignaron unos cubículos separados del resto por, por sábanas colgadas de cuerdas. Los demás dormirían en hamacas protegidas por mosquiteros. Santa María de la Lluvia era un viorio somnoliento y tan remoto que apenas figuraba en los mapas. Unos cuantos colonos criaban vacas de cuernos muy largos, el resto explotaba el oro del fondo del río o la madera y el caucho de los bosques. Unos pocos atrevidos partían solos a la selva en busca de diamantes, pero la mayoría vegetaba a la espera de que alguna oportunidad cayera milagrosamente del cielo. Esas eran las actividades visibles. Las secretas consistían en el tráfico de pájaros exóticos, drogas y armas. Grupos de soldados con sus rifles al hombro y las camisas empapadas de sudor jugaban naipes o fumaban sentados en la sombra. La escasa población languidecía, medio atontada por el calor y el aburrimiento. Alex vio a unos individuos sin pelo ni dientes, medio ciegos con erupciones de piel, gesticulando y hablaban solos. Eran mineros a quien el mercurio había trastornado y estaban muriéndose de poco a poco. Buceaban en el fondo del río para aspirar con poderosos tubos la arena saturada en el polvo. Algunos morían ahogados, otros morían por sus competidores les cortaban las mangueras de oxígeno. Los más morían lentamente envenenados por el mercurio que usaban para separar la arena del oro. Los niños de la aldea, en cambio, jugaban felices en el lodo, acompañados por unos cuantos monos domésticos y perros flacos. Había algunos indios, varios cubiertos con una camisa o pantalón corto, otros tan desnudos como los niños. Al comienzo, Alex, turbado, no se atrevía a mirar los senos de las mujeres, pero rápidamente se le acostumbró a la vista y a los 5 minutos dejaron de llamarle la atención. Esos indios llevaban varios años en contacto con la civilización y habían perdido muchas de sus tradiciones y costumbres, como lo explicó César Santos. La hija del guía, Nadia, les hablaba en su lengua y en respuesta a ellos la trataban como si fuera de la misma tribu. Si esos eran los feroces indígenas descritos por Leblanc, no resultaban muy impresionantes. Eran pequeños, los hombres medían menos de 1,50 m y los niños parecían miniaturas humanas. Por primera vez en su vida, Alex se sintió alto. Tenía la piel color bronce y pómulos altos. Los hombres llevaban el cabello cortado redondo como un plato a la altura de las orejas, lo cual acentuaba su aspecto asiático. Descendían de habitantes del norte de China, que llegaron por Alaska entre 10 y 20 mil años atrás. Se salvaron de ser esclavizados durante la conquista en el siglo XVI
porque permanecieron aislados. Los soldados españoles y portugueses no pudieron vencer los pantanos, los mosquitos, la vegetación, los inmensos ríos y cataratas de la región amazónica. Una vez instalados en el hotel, César Santos procedió a organizar el equipaje de la expedición y planear el resto del viaje con la escritora Kate Code y los fotógrafos, porque el profesor Leblanc decidió descansar hasta que refrescara un poco el clima. No soportaba bien el calor. Mientras tanto, Nadia, la hija del guía, invitó a Alex a recorrer los alrededores. Después de la puesta del sol, no se aventuren fuera de los límites de la aldea. Es peligroso, les advirtió César Santos. Siguiendo los consejos de Leblanc, quien hablaba como un experto en peligro desde la selva, Alex se metió los pantalones dentro de los calcetines y las botas para evitar los voraces sanguijuelas que le chuparan la sangre. Nadia, que andaba casi descalza, se rió. Ya te acostumbrarás a los bichos y el calor, le dijo. Hablaba muy bien inglés porque su madre era canadiense. Mi madre se fue hace 3 años, aclaró la niña. ¿Por qué se fue? No pude estar aquí, tenía mala salud y empeoró cuando la bestia empezó a rondar. Sentía su olor, quería irse lejos, pero no podía estar sola, gritaba. Al final, la doctora Torres se la llevó en un helicóptero. Ahora está en Canadá, dijo Nadia. ¿Tu padre no fue con ella? ¿Qué haría mi padre en Canadá? ¿Y por qué no te llevó con ella?, insistió Alex, quien nunca había oído de una madre abandonar a sus hijos. Porque estaba en un sanatorio. Además, no quiero separarme de mi papá. ¿No tienes miedo a la bestia? Todo el mundo le tiene miedo, pero si viene por abajo me advertirá a tiempo, replicó la niña, acariciando al monito negro que nunca se separaba de ella. Nadia llevó a su nuevo amigo a conocer el pueblo, lo cual tomó apenas media hora, pues no había mucho que ver. Súbitamente estalló una tormenta de relámpagos que cruzaban el cielo en todas direcciones, y empezó a llover a raudales. Era una lluvia caliente como sopa que convirtió las angostas callejuelas en un humeante lodazal. La gente en general buscaba amparo bajo algún techo, pero los niños y los indios continuaban en sus actividades, indiferentes por el completo al aguacero. Alex comprendió que su abuela tuvo razón al sugerirle que reemplazara a sus vaqueros por ropa ligera de algodón, más fresca y fácil de secar. Para escapar de la lluvia, los dos chicos se metieron en la iglesia, donde encontraron a un hombre alto y fornido, con unas tremendas espaldas de leñador y el cabello blanco, a quien Nadia presentó como el padre Baldomero. Carecía por completo de la solemnidad que se espera de un sacerdote. Estaba en calzoncillos, con el torso desnudo, encaramando en una escalera, pintando las paredes con el cal. Tenía una botella de ron en el suelo. El padre Baldomero había vivido aquí hasta la invasión de las hormigas, lo presentó Nadia. Llegué cuando se fundó este pueblo casi hace 40 años, y estaba aquí cuando vinieron las hormigas. Tuvimos que abandonar todo y salir escapando del río abajo. Llegaron como una enorme mancha oscura, avanzando implacable, destruyendo todo a su paso, contó el sacerdote. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Alex, quien no podía imaginar un pueblo víctima de insectos. Prendimos fuego a las casas antes de irnos. El incendio desvió a las hormigas y unos meses más tarde pudimos regresar. Ninguna de las casas que ves aquí tiene más de 15 años, explicó. El sacerdote tenía una extraña mascota, un perro anfibio, que, según dijo, era nativo del Amazonas, pero su especie estaba casi extinta. Pasaba buena parte de su vida en el río y podía permanecer varios minutos con la cabeza dentro del balde con agua. Recibió a los visitantes desde prudente distancia, desconfiado. Su ladrido era como un trino de pájaros y parecía que estaba cantando. Al padre Baldomero lo raptaron los indios. ¿Qué haría yo por tener esa suerte?, exclamó Nadia admirada. No me raptaron, niña. Me perdí en la selva y ellos me salvaron la vida. Viví con ellos varios meses. Son gente buena y libre. Para ellos la libertad es más importante que la vida misma. No pueden vivir sin ella. Un indio preso es un indio muerto. Se mete hacia adentro, deja de comer y respirar y se muere, contó el padre Baldomero.
Unas versiones dicen que son pacíficos y otros dicen que son completos salvajes y violentos, dijo Alex. Los hombres más peligrosos que he visto por estos lados no son indios, sino traficantes de armas, drogas y diamantes, caucheros, buscadores de oros, soldados y madereros que infectan y explotan esta región, lo rebatió el sacerdote y agregó que los indios eran primitivos en lo material, pero muy avanzados en el plano mental, que estaban conectados a la naturaleza, como un hijo a su madre. Cuéntanos de la bestia. ¿Es cierto que usted la vio con sus propios ojos, padre?, preguntó Nadia. Creo que la vi, pero era de noche y mis ojos ya no son tan buenos como antes, contestó el padre Baldomero, echándose un largo trago de ron al gaznate. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Alex, pensando en que su abuela agradecería esa información. Hace un par de años. ¿Qué vio exactamente? Lo he contado muchas veces. Un gigante de más de 3 metros de altura que se movía muy lentamente y expedía un olor terrible. Quedé paralizado de espanto. ¿No lo atacó, padre? No, dijo algo. Después dio media vuelta y desapareció en el bosque. Dijo algo. Supongo que quiere decir que emitió ruidos. Como gruñidos, ¿verdad?, insistió Alex. No, hijo. Claramente la criatura habló. No entendí ni una palabra, pero sin duda era un lenguaje articulado. Me desmayé. Cuando me desperté ya no estaba seguro de lo que había pasado, pero tenía ese olor penetrante pegado en la ropa, el pelo, en la piel. Así que supuse que no lo había soñado.